Buenas tardes compañeros y tutor, me llamo José Moreno y el día de hoy pertenezco al grupo número 14 y el día de hoy voy a mostrar el desarrollo del ejercicio número 1D correspondiente a ecuaciones diferenciales homogéneas. El ejercicio dice 2 tercios de y triple prima menos 10 tercios de y doble prima más 2y prima más 6y igual a 0. Esta ecuación diferencial es homogénea porque está igualada a 0. Lo primero que vamos a hacer es plantear la ecuación característica. Entonces nuestra ecuación característica queda de la siguiente manera. 2 tercios de m al cubo menos 10 tercios de m al cuadrado más 2m más 6 igual a 0. Lo que estamos haciendo aquí es reescribir nuestra ecuación en función de m. Luego vamos a hallar las raíces de nuestra ecuación característica, para lo cual vamos a factorizar por medio de división sintética. La primera raíz nos da m igual a 3, entonces aquí tenemos nuestro polinomio 2 tercios menos 10 tercios, 2 y 6, aquí lo que hicimos fue tomar los coeficientes y vamos a dividir entre 3, que es el número que vimos que servía para dar solución a este grupo de coeficientes. Luego aquí tenemos que bajamos 2 tercios, luego multiplicamos 3 por 2 tercios, nos da 2, sumamos estos 2 nos da menos 4 tercios, luego multiplicamos menos 4 tercios por 3, nos da menos 12 tercios, luego aquí a 2 le sumamos menos 12 tercios, nos da menos 2, luego este menos 2 lo multiplicamos por 3, nos da menos 6, y 6 menos 6, 0. Este 0 al final nos indica que la división sintética es correcta y que esta raíz es una solución correcta, por eso tenemos que es m igual a 3. Volvemos a factorizar por división sintética, entonces esto que está aquí lo tomamos nuevamente y hacemos una división sintética. En este caso menos 1 es la raíz que nos sirve para dar solución. Tomamos el menos 1, aplicamos la división sintética de la manera en que hicimos arriba, y tenemos m igual a menos 1, que es nuestra segunda raíz. Aquí reorganizando nuestra ecuación con las factorizaciones realizadas tenemos m menos 3, m más 1 y 2 tercios de m menos 2 es igual a 0. Hallamos la tercera raíz despejando de 2 tercios de m menos 2, entonces de aquí vamos a despejar m. Entonces hacemos el procedimiento común que siempre se realiza, de pasar a un lado y a otro dependiendo si está multiplicando, dividiendo, restando o sumando. Y al final tenemos m igual a 3, que sería nuestra tercera raíz. Aquí tenemos ya el conjunto de raíces y podemos notar que hay dos raíces que se repiten. En este sentido debemos prestar especial atención, ya que si se repiten esas dos raíces, nuestra ecuación va a quedar diferente, nuestra solución. Entonces aquí dice, para que las condiciones iniciales se cumplan en la ecuación tenemos que y es igual a e a la 3x de c1 más x c2. Esta primera parte correspondería a las primeras dos raíces que son iguales. Entonces, para que la condición se cumpla, normalmente es una constante multiplicada por e, en este caso a la 3x, que es nuestra respuesta, pero como hay dos raíces iguales, se adiciona x más una constante 2. Y tenemos nuestra más c3e a la menos x, que es nuestra tercera raíz. Nuestro resultado final es y igual a c1 a la e a la 3x más x, una constante 2e a la 3x, más una constante 3 de e a la menos x. Gracias.